Arista de lo que está sucediendo en Ucrania con Rusia. La información de esta noche, más allá de las imágenes de distintos bombardeos que fueron incrementándose durante el fin de semana, pero es que Anonymous, este grupo de hacktivistas, interrumpió y hackeó de alguna manera los servicios de streaming y canales de noticias y publicó allí imágenes sensibles de la invasión, de lo que está sucediendo en Ucrania. Bueno, ya sabemos que, o al menos los canales de noticias más consumidos allí en Rusia son estatales, son mantenidos por el Estado, de ahí también la importancia de la información y del acceso a la información. Por eso este ataque de Anonymous a los servicios, a distintas cadenas de noticias estatales. Y para eso, en realidad ya lo habíamos invitado antes, pero luego sucedió este hackeo de Anonymous a Leandro Con, que sacó hace pocos meses Ciberdefensa, claves para pensar una estrategia de soberanía nacional. Así que, Leandro, gracias por esa analista internacional, experto en geopolítica. No, dijo, no le gusta la palabra experto, por eso le tomo el pelo. Gracias, Leandro, por venir. Muchas gracias por invitarme. Bueno, primero que nada, se habla mucho que esta es la primera guerra híbrida, se habla de ciberataques, también en la primera guerra, o no la primera, pero sí tal vez de las más grandes, donde hay un acceso a la información por afuera de las grandes cadenas de noticias, que lógicamente en la Segunda Guerra Mundial no había, pero sí en otros conflictos ya estaban las redes y demás. ¿Cómo ves el análisis de eso, del acceso a la información, con lo delicado también que es la información y lo que puede cambiar la información? Bueno, yo creo que la dimensión de la información en esta guerra tiene mucha relevancia, pero hay que verlo desde dos lugares distintos. En primer lugar, sí, vivimos en un mundo donde tenemos más acceso a información que viene como atomizada o dispersa de distintos lugares, porque todos los usuarios son potenciales creadores de contenido. Pero al mismo tiempo, creo que existe una dimensión geopolítica a la circulación de la información, que es algo que se ha construido paulatinamente en el tiempo, y tiene que ver un poco con las esferas de influencias de esas redes en las cuales los usuarios actúan. No es casualidad que, por ejemplo, en Occidente, gran parte de las redes sociales que se utilizan, por ejemplo Facebook, sean muy distintas a las redes sociales que se usan en Oriente y particularmente en Rusia, que es otra red que se llama Vkontakte. Claro. Entonces ahí ya tenemos como un principio de construcción arquitectónica del espacio, del ciberespacio, donde los, digamos, ecosistemas de redes donde actúan los usuarios ya están divididos de alguna manera. Y creo en este caso particularmente que era algo que quizá Rusia no esperaba, pero en lo que tiene que ver con el manejo de la información o desinformación, para ser, digamos, justos, creo que Occidente le está ganando a Rusia en este sentido. ¿Por qué? Porque la información que circula, en las esferas que circulan, por lo menos en Occidente tenemos más acceso a lo que podemos crear el contenido nosotros y cómo quizá distintos actores con intereses influyen en esa información, y eso es algo que Rusia no ha podido penetrar. Entonces, en el concierto internacional hay mucha desaprobación en general a lo que está haciendo Rusia en Ucrania, y eso es algo que Rusia va a tener que cargar en los próximos años, que es, por lo menos en lo que implica en la opinión pública, a grandes rasgos, en general hay desaprobación por parte de los países centrales, salvo China y algunas excepciones, de lo que está haciendo Rusia. Claro. Eso es algo que creo que es una dimensión fundamental para entender sobre todo el funcionamiento del mundo contemporáneo. Y para entender un poco esto que mencionabas, las redes en Rusia, porque sí tengo entendido que, por ejemplo, en China tenés a la gran red social Weibo, pero que no tenés ninguna de las occidentales. No. En Rusia sí. En Rusia sí. Ahora se estuvieron yendo, estuvieron bloqueando, pero sí, o sea... Pero, ¿y qué tiene en particular Vkontakte? Sí. ¿Qué tiene en particular? BK se llama ya. BK. ¿Qué tiene en particular esa red o en qué se diferencia de las occidentales? Bueno, en realidad se diferencia muy poco. A ver, Rusia también tiene su propio ecosistema de redes, pero tenemos otras características de un país que quizás se caracteriza por tener rasgos bastante autoritarios, Claro. donde quizá el sistema y la libertad de expresión están bastante más reducidas que en Occidente. Entonces, ahí digamos, los servicios de inteligencia actúan de manera mucho más estricta y a los criterios de Occidente de persecución, ¿no? Entonces, Claro.
tenemos un sistema nacional donde la libertad de expresión y ciertos tipos de cosas están prohibidas y quizás las redes sociales son un lugar de búsqueda y donde el Estado actúa. No digo que en Occidente no ocurra, en Occidente claramente ocurre, se sabe que ocurre, que las principales redes sociales le comparten información a los gobiernos norteamericanos, etcétera, pero el accionar es distinto. A ver, por eso estoy hablando en estos términos geopolíticos. Ambos, digamos, bloques, así por decirlo, o 3 bloques o 4 bloques, tienen un ecosistema en el cual las personas actúan y ahí es donde está operando. Ahora bien, en Occidente es mucho más popular. Estamos hablando que Rusia tiene una red social chica. Son solamente las personas de habla eslava o digamos, que deriva de ese lenguaje. En cambio, la popularidad de Facebook y de otras redes sociales es masiva. Es masiva y eso es lo que quizá colabora también a la construcción de la percepción de la guerra, que no es otra cosa, y lo que estamos viendo hoy en día es eso, un poco de construcción de narrativas del conflicto. Sí. Claramente Rusia tiene una narrativa, que es un tema que ha estado en discusión en estos días, si Rusia tiene razón o no, si lo de Rusia es defensa o no, si en realidad Rusia es un atacante, si en realidad la OTAN provocó a Rusia. Bueno, son todas esas narrativas que hacen que legitiman o no el conflicto. Y esas narrativas se construyen principalmente y hoy en día dentro del universo del Internet. Claro. Ahora, no estoy justificando ninguna de las partes. Lo que estoy diciendo es que básicamente la forma en la que se construye el discurso que legitima el conflicto de las distintas partes tiene que ver un poco con este nuevo mundo que es totalmente transversal, porque no es que el ciberespacio es una cosa ajena a la realidad. Estamos todos atravesados por ciberespacio, digo, seguramente esto lo está viendo gente en internet y en la televisión. Entonces, bueno, pasa un poquito lo mismo allá. Ahora, porque en la construcción de la narrativa, después puede ser dejado al análisis, si Rusia tenía miedo que si Ucrania pertenecía a la OTAN pongan armas nucleares o se asienten bases de Estados Unidos. Ahora, un caso puntual de la tarde del domingo con este ataque en el corredor humanitario que al final no se hizo. Hay imágenes de civiles muertos, de este cese al fuego de 5 horas que no se cumplió. Y ahí empiezan a aparecer las versiones cruzadas. Y que cada uno, tengo la sensación que sobre todo hace un par de años acá, no solo por la guerra, se vio mucho con el COVID y con las versiones, que cada uno termina siendo más una cuestión de fe o alguien que viene a ratificar una creencia preexistente. Pero en este caso puntual, algunos dicen, no, son nacionalistas ucranianos que no quieren que sus compañeros, sus vecinos se vayan del país. Ahí atacaron o no respetaron el cese al fuego. Y por el otro lado dicen, no, Rusia no cumplió con lo pactado. ¿Cómo haces en medio de un conflicto cuando te aparecen este tipo de informaciones? Porque así como es más abierto, o sea, es más libre, también necesita haber más curadores de información, por decirlo. Totalmente. Pero bueno, también la curación de información siempre va a estar plagada de la subjetividad, ¿no? Claro. Pero sí, es tal cual eso. Me muestran una imagen. ¿Y qué? ¿Es un ataque de falsa bandera? Que se le dice que en realidad es un ataque provocado por extremistas para deslegitimar a Rusia, ¿o es efectivamente Rusia incumpliendo las normativas internacionales atacando un corredor humanitario? En mi caso particular, como analista trato de, o por lo menos, primero tratar de separarme de los eventos y decir qué tan cierto es esto que estoy viendo o qué es lo probable que estoy viendo, qué es real y qué no es real. Trato de no enredarme. Claro. Digo, bueno, yo tengo este suceso, ocurrió este evento. Por eso yo siempre apelo a mirar las cosas desde lejos. Porque si fuera por el discurso de Ucrania y fuera por el discurso de Rusia, los dos están ganando. Es que cuando ves a cualquier persona peleándose, cada uno tiene su punto de vista y quiere cada uno que tiene la razón. Sí, sí. Y lo que está pasando ahora es, que creo que tiene que ver un poco con la estrategia de Occidente, sobre todo, y esto es porque creo que Occidente, por lo menos en lo que implica en la opinión pública general, mundial, creo que en eso les lleva la ventaja a Rusia, es que por lo menos la forma de construcción del discurso va a darse en torno a esto, a Rusia mata civiles, Rusia ataca poblaciones que no tienen nada que ver, hay daño colateral,
y es parte de la retórica que creo que también fue creada por parte, y esto es un comentario polémico, pero lo voy a decir, creo que fue parte, digamos, algo que fue meditado incluso por el presidente ucraniano, y se arriesgó de momento que le daba armas a la población. ¿A qué está exponiendo esa población? Claro. A que eventualmente hayan bajas civiles. Entonces, estamos hablando de grandes líderes políticos, digamos, es el presidente de Ucrania. Si el presidente de Ucrania decide armar a los civiles, bueno, y los civiles atacan, es probable que encuentren una respuesta. De lo que se entiende, o por lo menos lo que se ha analizado de la estrategia inicial rusa, que creo que tiene sentido, es que Rusia no quiere matar civiles y que justamente, por lo menos por el despliegue inicial de las acciones, la idea no era evitar la mayor cantidad posible de muertos lo mejor que pudiera. Ahora bien, obviamente el conflicto se fue extendiendo, Zelensky decidió no renunciar, ahí Rusia tiene que ejercer más presión y eventualmente daños colaterales siempre hay en los conflictos. Siempre hay las armas de precisión no siempre son todas de perfecta precisión. Y creo que gran parte de la campaña de Occidente de hoy en día, y esto sí es algo que sí puedo afirmar, va a ser construir una imagen de Rusia negativa, del agresor, del atacante, del El que no le importa nada. No le importa nada, ataca y ataca porque tiene hambre de poder. ¿Y crees que va a dar resultado eso, digamos, o de qué manera va a afectar a Putin? Porque también hemos hablado con distintos analistas. A veces él eso como en judo y lo agarra y lo usa a su favor. Mirá todo lo que nos está haciendo Occidente, mirá que nos está castigando económicamente por defendernos, porque ellos querían avanzar hacia acá. Mirá todo lo que están haciendo, están validando lo que yo estoy haciendo. Sí, sí. Sí, ese es uno de los grandes riesgos, creo yo, sobre todo de las sanciones económicas, que es como una especie de galvanización que se genera en la sociedad, en la cual en vez de generar descontento en el líder político, genera bronca en quien ejerce esa presión. Ese es uno de los grandes riesgos que yo considero que puede llegar a potencialmente lograr las sanciones económicas si oprimen demasiado a la sociedad rusa. Y es que no que el descontento se descargue sobre el presidente, sino todo lo contrario, que se radicalice y el presidente encuentre la excusa para hacer acciones aún, digamos, más extremistas. Sin embargo, también vemos un Occidente que, por ejemplo, el petróleo ruso no ha sido sujeto de sanciones. No. Alemania con el tema del gas también está siendo precavido. Entonces estamos viendo que las principales fuentes de ingreso económico de Rusia no están siendo sancionadas porque Rusia hábilmente utilizó todos los mecanismos de la globalización, lo que generalmente en análisis internacional se llama interdependencia compleja, esta idea de hay tanta interdependencia en el mundo globalizado que si yo trato de hacerle algo mal a mi enemigo, estamos tan vinculados económicamente, socialmente y políticamente que me va a venir en contra. Bueno, en ese caso lo que está haciendo Rusia es usarlo en su favor. No me van a hacer daño, no van a tratar de apretarme demasiado porque dependen de mí. Y creo que eso es algo que también estuvo en juego al principio. Estoy seguro que Rusia sabía que iban a venir sanciones económicas. Sí, de hecho ya la sabía. Ya la sabía desde hace tiempo. Y creo que eso es parte del juego. Es un juego de presión esto. Y lo mismo pasa cuando uno trata de interpretar el conflicto. Estamos viendo un conflicto que no es como el ajedrez que jaque, mate y termina la guerra. No, va a ser un conflicto, es un conflicto y una puja de poder entre distintas grandes naciones, no solamente en Ucrania, sino entre Oriente y Occidente, digamos, donde hay una compulsión a presión. Claro. Y en ese caso es quien aguanta más la presión económica, social, y en eso va a estar muy determinado cómo va a ser el porvenir de Ucrania. A ver, dos cuestiones respecto, que acá está buscando respecto del combustible. Estados Unidos está hablando de prohibición de importar petróleo ruso, conversando también con la Unión Europea o incluso embargar. Embargar el petróleo, están estudiando si tanto la Unión Europea como Estados Unidos pueden embargar el petróleo ruso. Uno, ¿eso es factible? ¿Qué consecuencias con Rusia? Y dos, si Rusia puede elegir no, porque también generaría un descalabro si Rusia dice, ¿sabes qué? Yo no te vendo más en mi combustible, ni a la Unión Europea ni a Estados Unidos. Es que esa puede ser la reacción natural de te embargo, bueno, no te vendo. Claro. Esa es la reacción natural, cierro todas las canillas. Yo creo que
que el desbalance económico mundial que puede llegar a generar más sanciones de ese tipo y embargos, yo creo que muchos países no involucrados directamente con el conflicto, pero que sí son relevantes en el escenario internacional, estarían en contra. Nadie quiere sufrir las consecuencias indirectas de una crisis internacional energética que ya estamos atravesando. Antes de que empezara este conflicto había una crisis internacional que creo que tiene que ver mucho con la existencia de este conflicto actual. Esto lo único que hace es acelerar el conflicto, aumentar los precios. Esos precios, embargar a Rusia, que Rusia no venda más, lo único que hace es perjudicar al usuario final, la persona que quiere bañarse con agua caliente, que quiere cocinar, que lo que sea. Eso termina generando descontento social en otros países, digamos. Claro. Bueno, ya de por sí Estados Unidos con inflación histórica, que está bien, uno escucha el 6% y dice, chicos, no pasa nada. Pero se debe también a parte de la crisis del combustible, que era cuando la gente empezó a consumir más combustible cuando se flexibilizó un poco la pandemia. Sí. O sea, ahí, y a esto lo incrementa. ¿Qué consecuencias sociales, digo, en Estados Unidos? ¿Crees que puede haber este año todavía más inflación por esto? Yo creo que en este momento, por lo menos por el discurso del presidente Biden, creo que Estados Unidos está tratando de hacer dos cosas. Número uno es contener la inflación, fue parte de su discurso. Hay algunos analistas internacionales que advirtieron, y creo que hay que prestarle atención, es cómo este conflicto afecta a la moneda, ¿no? Y hubo en los últimos días, desde que empezó el conflicto, una apreciación del dólar de un 0,8%. ¿Qué significa esto? Significa que ante la crisis, el dólar volvió a ser una moneda de refugio para personas que desconfían tanto del euro, porque ¿cuál es la moneda que ahora está más en perjuicio por este conflicto? El euro. Sí, está al lado. Está al lado. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué pasa si Alemania decide cortar el gas, por ejemplo, si Rusia decide cortar el gas a Alemania? Bueno, van a tener inflación. Claro. Entonces, y Alemania derrama en toda Europa. Entonces, si seguimos con este razonamiento, ¿qué está haciendo la gente? Bueno, está volcándose sus ahorros o el dinero o en una reserva de valor, que puede ser el oro, por eso el oro subió. El oro subió mucho. El oro subió mucho. El dólar está haciendo una reserva de valor. Algunas criptomonedas están ahí dando vueltas. En realidad lo que se está viendo con el caso de las criptomonedas es que este conflicto no está beneficiando mucho como algunos hubieran esperado. Y creo que Biden en este sentido, la pregunta que yo me hago es, ¿este conflicto beneficia o perjudica económicamente a Estados Unidos? Porque quizá, para plantearlo desde otro lugar Es una pregunta que por ahora no tenés una respuesta. no tengo una respuesta, pero estoy muy atento a los movimientos del dólar, porque me llamó la atención la apreciación del dólar en tan poco tiempo. Dije, ojo, porque no resulta casual que provocar un descalabro en el otro continente me asegure a mí mayor seguridad económica. Claro. Sobre todo porque en realidad sigue siendo uno de los países centrales, pero está administrando un conflicto muy lejos. Quienes tienen el conflicto cerca son otros. Sí, sí. Y creo que uno de los Lo mismo les pasó en la Segunda Guerra Mundial, Sí, era sí. en otro territorio y por eso después se vio tan beneficiado. Sí. Y esto es la siguiente pregunta que yo me hago, y es el día después de la guerra o cómo continúa esta guerra, ¿no? Cuando termine por lo menos esta etapa del conflicto, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una etapa de reconstrucción. Lo mismo con Afganistán. Apenas terminó la guerra en Afganistán, digamos... Pídanme plata. Y los norteamericanos se fueron, le prestaron plata a los talibanes para que reconstruyan. Entonces, tiene que ver un poco con esta retórica de tratar de reivindicar el valor del dólar. Creo que en este conflicto, que va a ser más largo de lo que muchas personas esperan, pero va a tener distintas dimensiones o etapas. Creo que vamos a tener una Ucrania profundamente dividida y en esa división vamos a tener de vuelta una especie de escenario de reconstrucción a medias, donde va a participar económicamente Estados Unidos. Y creo que estamos viendo... ¿Dividida crees a lo que fue Alemania post Segunda Guerra Mundial? ¿Dividida en cuanto a lo social? Bueno, la pregunta que yo también me estoy haciendo, y es algo que nadie me puede contestar, ni los mejores analistas, ni los norteamericanos, ni los expertos de verdad que leo de Estados Unidos, es ¿hasta dónde quiere llegar Rusia? Porque hay gente que cree que quiere conquistar Ucrania totalmente,
no lo creo, yo descartaría esa hipótesis, que quiere llegar hasta Kiev y dominarla, difícil, que quiere la renuncia de Zelensky para poner un líder propio, probable. Eso te lo preguntabas en un tuit, o sea, Sí. si va a ingresar, si va a tomar Kiev y va a hacer que caiga bueno. Zelensky, o si va a asediar, ¿no? Claro. Que es un poco lo que está haciendo. Es un poco lo que está haciendo a distancia, porque, y esa es la pregunta retórica que hice, porque el fatalismo que hoy circula con respecto al conflicto quiere tomar todo. Yo realmente no creo que Rusia en este momento esté usando tropas de ocupación, sino está rodeando las ciudades, está evitando el conflicto urbano. ¿Qué me está queriendo decir eso? Que no quiere tomar ciudades. Quiere evitar el conflicto urbano. Porque pudiese, o sea, porque por el tamaño del ejército y más, si Putin, si el Kremlin quisiera eventualmente poner una ciudad, vos decís que ya lo hubiese hecho. Creo que no sé si lo hubiera hecho porque es muy difícil hacerlo. Por eso creo que también en el plano estratégico militar esto fue planteado de otra manera. Meterse en un escenario de conflicto urbano hoy en día es complejo y sería muy perjudicial para las fuerzas rusas, salvo que el objetivo sea destruir. Entonces, si el objetivo es destruir grandes ciudades, bueno, le tiro una bomba nuclear de bajos kilotones, o sea, no uso una bomba nuclear como la de Nagasaki, pero uso armamento fuerte, trato de realmente diezmar todo el espacio urbano, que no lo hizo. Entonces, ahí me está dando una tónica. Tiene armamento que no está usando, está tratando de... ¿Qué está tratando de hacer? Bueno, tiene un objetivo político último que la gente desconoce y está usando, digamos, a las Fuerzas Armadas por medio de una estrategia militar que muchos estamos deduciendo, porque creemos que tiene un objetivo final ulterior. Lo más probable, en mi opinión, es que quiere sacar a Zelensky y quiere poner a un líder político que sea más cercano a Rusia como lo fue previo al 2014. ¿Crees que eso lo toleraría el pueblo ucraniano? Bueno, acá viene la segunda gran pregunta y es... El post. El post. Esa es la segunda gran pregunta y acá viene el siguiente tema es... ¿Cómo realmente se compone etnolingüísticamente Ucrania? Ucrania es, digamos, una nación unida como por lo menos los límites que tiene hoy Ucrania me dicen que es. ¿Es Ucrania la identidad nacional que yo creo que es? ¿O realmente existen poblaciones prorrusas que prefieren ser parte de Rusia, prefieren ser ciudades autónomas? Claramente en Kiev... ¿Qué es lo que dice Rusia? ¿Qué es lo que dice Rusia? Pero claramente Kiev no estaría a favor de la población de Kiev y de otras ciudades no estarían a favor. Entonces, hoy por hoy, si yo miro el mapa de Ucrania, tengo a Ucrania totalmente rodeada, perdió prácticamente el acceso al Mar Negro, perdió, digamos, límites hacia el norte. Estaba complicado el acceso ahora está peor. Sí. Ahora está peor. Entonces vamos a tener una Ucrania totalmente rodeada y ese escenario ya me está diciendo algo y es, yo creo que Ucrania va a quedar algo parecido a este mapa que estamos viendo ahora. Estas zonas dominadas o van a ser autónomas o van a pertenecer de alguna forma a Rusia y después lo que queda de la Ucrania, que sí es más pro-occidente, más cercana a los valores de Occidente, que sí quizá apoyan, son más antirrusas o lo que sea, creo que ahí sí va a ser un espacio difícil de negociación. Entonces, creo que ahí, y en este momento Putin está en una posición fuerte de negociar, lo que hay que ver es qué es lo que quiere negociar. Y eso es lo que nadie sabe. Eso es lo que nadie sabe. Si quiere, en mi opinión, si se mete en Kiev, y coincido con muchos analistas, digamos, expertos en lo que tiene que ver específicamente lo militar, para mí pierde. Porque es meterse en un escenario del cual no salís más. ¿Crees que a Occidente, y me refiero a los grandes líderes, a la OTAN, a Estados Unidos, no a la sociedad que hemos visto distintas movilizaciones y demás, pero ¿realmente le interesa a Ucrania o puede ser como una moneda de cambio? Decir, bueno, está bien, poné al presidente que quieras más afín a Rusia, nosotros no decimos nada y se desactiva este conflicto. Bueno, ese escenario ya tuvo la oportunidad de ocurrir y no ocurrió. Y ese era tampoco dieron mucha ayuda. No dieron mucha ayuda, pero creo que acá hay también un lindo debate entre varios académicos y es
cuánto fogoneó el conflicto Occidente, ¿no? Cuánto le hicieron creer a Zelensky que lo iban a apoyar y cuánto Sí. no. Yo creo que acá, particularmente en este caso, es bastante, digamos, es un escenario bastante posible pensar en una Ucrania de vuelta dividida, donde se corra, se traslade la capital más cercana a Occidente y ¿Tipo el tengamos... ¿Qué? Tipo el Viv. Sí, sí, que ese era un escenario del que se estaba hablando. Y vamos a tener quizá liderazgos dispersos, o sea, 2 liderazgos, 3 liderazgos en un territorio totalmente dividido. ¿La zona del Donbass seguiría independiente para Sería- Rusia sí, o sería... Sería independiente para Rusia o directamente rusa. Y creo que, y un poco siguiendo, digamos, a tu pregunta, creo que, por lo menos desde el punto de vista geopolítico, todos estamos hablando de Ucrania como si fuera más un territorio en disputa entre 2 grandes ejes de presión entre Occidente, los intereses de Europa y Estados Unidos y Rusia, y es difícil hablar de la unidad ucraniana en términos geopolíticos, sobre todo por la raíz. Ucrania es un país, por lo menos en los territorios actuales, relativamente joven. Claro. Entonces, si uno mira también, por lo menos, los grandes movimientos geopolíticos del mundo, en realidad la definición de Ucrania es un poco un estado colchón, un estado que fue creado y diseñado para justamente contener la expansión o de por lo menos los barrera. puntos de choque de las potencias crearon estos estados. Ahora bien, ¿cuál es la disputa? La disputa es, este estado podríamos haber favorecido mayor desarrollo, mayor grado de libertad de acción y mayor neutralidad, como algunos citan el caso de Finlandia, pero no fue así. ¿Qué hicieron? Incentivaron una prooccidentalización que terminó derivando en una Rusia más agresiva. No con esto estoy diciendo que es la causa última de No, por no. qué Rusia invadió. Creo que la causa última de por qué Rusia invadió es una conjunción de factores que tiene que ver esto, tiene que ver el sentirse amenazado, pero también tiene que ver con una realidad, que es que Rusia desea expandirse. Se dio, digamos, el hambre con la gana de comer. Y entonces ahí sí me pongo a pensar si... Y la verdad es que para las grandes potencias, para países como Estados Unidos, muchos de los países son un poco fichas. Claro, es un TEG. Es un TEG. Eso lo planteaba un intelectual norteamericano que se llama Brzezinski, y el libro más conocido de Brzezinski se llama El Gran Tablero Mundial. ¿Y de quién Claro. habla? De Rusia, de China, de Estados Unidos, y el tablero que es como un juego. Es un juego donde las grandes potencias juegan y los países que tienen menos poder, y el poder que lo determina, el poder militar, el poder económico, tienen poco que decir al respecto. Sí. Y Ucrania es un gran ejemplo de qué pasa con los países cuando no apuestan por su desarrollo y su poder militar. ¿Y qué pasa ante amenazas, como hizo Rusia este fin de semana, a países que dejen que ocupar aviones ucranianos allí su territorio, que les brinden ayuda? Dice que, bueno, van a ser considerados como cobeligerantes o pueden tener consecuencias en este conflicto. ¿Crees que es una bravuconería o que puede suceder? También depende a quién. Porque Sí. si va a un país que está en la OTAN ya está tocando otro Por botón. eso, creo que estamos viendo un conflicto híbrido y como su hibridez indica, ya no podemos distinguir entre militares uniformados y no uniformados. El escenario que se viene es un escenario de milicias, un escenario de insurgencia, un escenario de mercenarios. Cuando me refiero a mercenarios, son generalmente militares, exmilitares de países muy entrenados, Privado, pagos, claro. privados, que obedecen a quien les paga. Muchas veces tienen que ver mucho con sus países de orígenes, pero como no usan uniforme, ya no están, digamos, contemplados dentro de las reglas de la guerra. Y cuando mueren pueden ser considerados como muertes civiles. Claro. Entonces, estamos viendo un conflicto donde existe mucho ruido. Muchas veces, y es esperable, que se encubra como acciones humanitarias, como acciones de esto,
personal que en realidad trabaja con un interés último que no es la ayuda humanitaria, es infiltrarse, es hacer otra serie de objetivos que no son los declarados. Entonces Rusia, que es un experto en esto, Sí. claramente... Lo ha hecho en Georgia. Lo ha hecho en todos lados y lo hace, también lo hace. Digo, van a usar sus mismas cartas en contra, por eso él dice, ojo, ¿por qué? Porque yo sé de esto, Claro. no me lo van a hacer a mí. Entonces creo que ahí la prudencia de Rusia es lo mismo con los corredores humanitarios, etcétera. Muchas personas suponen que el corredor humanitario es algo puramente inocente, idealista, es simplemente para salvar personas, pero lo cierto es que muchas veces las potencias o los países en contra utilizan esos corredores en su ventaja. Por eso es importante que existan veedores neutrales, por eso es importante que no se utilicen esos espacios en favor de la guerra. Digamos, hay que condenar las acciones militares en contra de... ¿Y hay hoy día veedores neutrales? O sea, ¿todo eso está sucediendo? ¿Hay alguien que pueda garantizar? Hace poco se votó en las Naciones Unidas que la supervisión de hechos, digamos, contra crímenes de guerra, pero lo cierto es que en la guerra es difícil. Y creo que el mayor incentivo que tienen por lo menos los actores políticos, y paradójicamente el actor que más incentivo tiene para evitar daños a los derechos humanos es Rusia. Claro. Porque es el principal afectado en eso. Si se cometen crímenes de guerra, el que más va a ser perjudicado en su imagen pública va a ser Rusia. Entonces ahí tenemos una cuestión de incentivos que también vale la pena pensar. Pasa que si digamos, caracterizamos a Rusia como el mal, entonces va a decir, no, es el mal, entonces quiere cometer crímenes de guerra. No, es que en realidad tiene el incentivo para todo lo contrario. Bueno, ahí volvemos a lo que comentábamos al principio, que es estas imágenes que se han viralizado, hay que ver quién las viralizó, Sí. y perjudican a Rusia. Sí, siempre van a perjudicar a Rusia y es parte de la campaña que hoy hay mediáticamente contra Rusia, que no digo que esté mal o que esté bien, lo que digo es... y que Rusia seguramente, digamos, en todas las guerras hay daños colaterales indeseados, seguramente hubo. Hay misiles, digamos, los armamentos y la artillería falla y siempre muere gente inocente y es una tragedia y ese es el gran, digamos, tema de por qué lo que hay que hacer es incentivar, y esta es mi posición, hay que incentivar a los diálogos de paz lo antes posible. Porque en realidad lo único que va a hacer perpetuar este conflicto va a afectar a todo el mundo en cadena, a los ucranianos principalmente, sean de... Algunos más rápido. Algunos más rápido, pero al resto de las personas, al resto de los países, por la crisis energética y por toda una serie de factores. Hay que considerar la cantidad de refugiados. Esto genera un descalabro mundial que va a durar mucho tiempo. Hablando de tiempo y ya para ir liberándote, Leandro, hoy comenzó el día número 12, ¿no? En esta madrugada. ¿Qué pensabas? Así como una opción era, bueno, que tome Kiev, pero que ya vimos que si eso estaba en sus planes, lo hubiese hecho. ¿Qué cambió o qué viste que fue cambiando en estos 12 días de invasión? Sí. ¿Y hasta dónde crees que pueda llegar a durar y a avanzar? Sí, con respecto a lo que me acabas de decir de Kiev, voy a hacer como un breve comentario y es... digamos, los objetivos militares y los objetivos políticos siempre van de alguna manera, en la guerra van de alguna manera a la mano. ¿Por qué? Porque, digamos, como dirían algunos intelectuales, en realidad, digamos, la guerra es la política por otros medios. ¿Y qué pasa con Kiev, ¿no? ¿Qué pasa con la figura de Zelensky? ¿Qué pasa con el territorio ucraniano? Bueno, evidentemente hay una lectura del mapa que creo que... en general se está mirando el mapa de una manera reduccionista, en el sentido de no se está apreciando quizá cuál es el plan último de Rusia, que es muy difícil de saber. Yo lo que digo es, si Rusia hubiera querido... ¿Rusia tiene un plan último? Sí. Pero, en mi opinión, Ucrania es una parte del plan último. Ok. Ucrania no es el final. Ucrania es un eslabón más de una percepción que yo creo que tiene Rusia de devolverle a Rusia, digamos, esta mirada al pasado, no reivindicativa del pasado, de volver a su época imperial, sea la zarista o sea la soviética. No digo con esto es que
Putin sea comunista, no. Lo que digo es, hay una reivindicación territorial de Rusia de volver a tener De ser por lo un menos, imperio territorial. un imperio territorial. Con respecto a lo de Kiev, si Rusia hubiera querido destruir Ucrania, lo hubiera hecho. Destruir en el sentido de exterminar. No lo hizo. Lo que estamos viendo es una operación militar que Rusia le dice... el nombre que le puso Rusia a esto es Operación Especial. Sí, sí, sí. Y en el lenguaje ruso y en la, digamos, y en la doctrina rusa es una combinación de fuerzas de uso policial. En ruso están usando la palabra policial. Entonces, esta operación para Rusia no es una guerra como nosotros la percibimos dentro de nuestra doctrina, dentro de nuestra mirada o de las películas que consumimos. Para Rusia es la aseguración de un espacio territorial para desmilitarizarlo, por lo menos es lo que está diciendo, para evitar que sea un riesgo para su seguridad nacional y para asegurar la protección de ciudadanos que considera prorrusos. Ahora bien, ¿qué estaba negociando también Rusia? Que que Ucrania no entre a la OTAN, que Ucrania se vuelque más hacia Rusia como ellos consideran que debería ser. Hay toda una serie de pedidos por parte de Rusia que quiere eso. Ahora bien, la posición de Ucrania y de Zelensky no ha sido en favor de eso, ha sido la resistencia. Sí. Que tiene también su valor. ¿Por qué? Porque se resisten a tener un gobierno vasallo o lo que sea. Ok. Ahora bien. Y tiene una retórica épica. Sí, también, tiene una retórica épica. Bueno, él es actor. Claro, es actor. sí, sí. Hay una épica totalmente del conflicto. La verdad es que yo creo que las fuerzas ucranianas están destruidas casi en un 75%. En términos militares, Rusia le quitó casi la totalidad de capacidad de maniobra. La única forma en la que tiene por lo menos de tener un mínimo poder de negociación es con la poca ayuda que recibió de Occidente. Y lo que va a negociar Zelensky con Rusia, Occidente está tratando de que sea el mayor, favor posible para Occidente. Claro. Para Occidente. Entonces, por eso yo creo que este conflicto va a perpetuarse en distintas fases con el porvenir del tiempo, donde van a haber ciertas áreas grises, donde van a estar no controladas por ninguna de las dos partes, donde va a haber un conflicto perpetuo como ocurre en Siria. Vamos a tener partes controladas por Rusia y vamos a tener partes controladas por Occidente. Por eso creo un escenario factible que se mude la capital y que tengamos una Ucrania... O sea, que la parte occidental en el este sea ucraniana en el medio del conflicto, como fue todos estos años en la zona del Donbass. Sí. Y el Donbass ya directamente prorruso. Sí, y ahí creo que es territorialmente Ucrania va a ser lo que hoy territorialmente es Siria. Y algo que quizá Occidente no está muy acostumbrado es que los rusos están acostumbrados a perpetuarse en el conflicto. Claro. No hay una visión final. Hay Kissinger en su libro sobre China compara la mirada de los orientales, sobre todo de China, pero creo que aplica para Rusia también, y la mirada de Occidente de cómo funciona el mundo, ¿no? Cómo funciona la guerra. Y los occidentales pensamos que todo es un juego de ajedrez y los chinos no juegan, o los orientales no juegan al ajedrez, juegan al Go. Y en el Go no hay jaque mate. Es ir quitándole libertad de acción al otro en la medida que uno pueda presionar. Claro. La gente está esperando quizá una victoria final, que alguien diga ganó este, ganó lo otro. Quizá al final digan ganamos todo. Sí, un episodio último, culmine. Claro. Y al final van a decir, no, ganó Rusia, no, ganó acá, no, perdió económicamente Rusia, pero ganó políticamente. Y la verdad es que creo que todos los actores involucrados tienen planificado esto desde hace mucho tiempo. Creo que hay muchas mentes metidas acá, hay una costumbre de la guerra que puede ir fallando en mínimas cosas, que lo logístico, que acá, que allá, que esta fuerza. Pero cuando uno se aleja, mira el mapa, dice, bueno, esto en términos operativos ya parece por lo menos una victoria militar por parte de Rusia. ¿Cuánto va a ser el daño económico que va a recibir Rusia? ¿Cómo va a sostenerse Vladimir Putin en el poder después de esto? ¿Cuál es el porvenir? Bueno, eso es parte de
la gran estrategia nacional rusa, que va a ser un desafío como lo era antes de la guerra. ¿Crees que va a haber más violencia? O sea, estas bombas en ciudades, esto que vemos. Bueno, la irregularidad, que significa milicias, van a haber mercenarios, va a haber como una especie de insurgencia, pero en este caso bancada por Occidente, y también un poco va a haber insurgencia bancada por parte de Rusia seguramente. Sí, trae violencia y mucha inestabilidad, perjudica al crecimiento de un país, perjudica el bienestar, perjudica todo. Por eso yo considero que ese es el peor de los escenarios, porque, no sé, los chicos no pueden ir al colegio. Sí. Salir a la calle y que explote una bomba ahí, Bueno, ahora ya está preocupando la mercadería, o sea, el alimento y demás, porque también un poco, no sé, yo digo, lo sorprendió, pero porque hablábamos con argentinos en Ucrania, donde se sentía cierta tensión, por ahí estaba más relegada al oeste, a la parte del Donbass, pero creo que en algún punto, salvo cuando ese lunes que Rusia los considera como entes separados al Donbass, ahí por ahí se empezaba a preocupar más, pero ¿los agarró un poco de sorpresa? Yo creo que una de las críticas que se le hace al presidente y en general por eso es tanta crítica, por lo menos por parte de algunos analistas, a lo que hizo el presidente, y es alimentar a la enemistad rusa puede haber sido muy perjudicial. En ese sentido, por eso la crítica de esto podría haber sido de otra manera. Claro. Por ahí si hubieran mantenido una posición más neutral, por ahí hubieran calmado. Yo creo que eventualmente Rusia en algún momento hubiera avanzado sobre Ucrania. Ahora, la precipitación del fenómeno, sí, creo que tiene que ver un poco con el mal manejo de la crisis y qué precipitó la crisis. La cuestión del gas, primero la crisis energética a nivel mundial, en segundo lugar la tentación de la OTAN, la expansión de la OTAN. No hay que olvidarse que, y acá viene con los objetivos últimos de Putin, yo creo que Putin quiere volver a una OTAN pre-1997, o sea, una OTAN en la cual muchos de los países que ingresaron a posterior, hay una especie de círculo europeo que vinieron después Polonia, etcétera, también los quiere afuera. Claro. Y creo, y como para cerrar un poco la idea, creo que ahí, a diferencia de algunas opiniones, creo que China y Rusia, a diferencia de los intereses originales de Estados Unidos, están aliados. ¿En qué sentido? Rusia, digamos, mete presión hacia Europa y China mete presión hacia el mar. Entonces, cuando me preguntaban si el futuro del conflicto va a ser marítimo, y bueno, depende, ahí si ponemos el foco en China. En la tierra tenemos a Rusia. ¿Por qué? Porque el juego norteamericano durante muchísimos años fue apoyar a uno, cuando crece mucho apoya al otro, que crezca y ir compensando entre potencias. Dividiendo. Ahora, cuando estas potencias actúan en conjunto, y eso es difícil. Eso es difícil. Peligroso. Leandro Ocón, hermosa la edición de este libro, su último libro, Ciberdefensa, claves para pensar una estrategia de soberanía nacional, Leandro Ocón y Sol Gastaldi. Pero tenés un montón de libros. Sí. No, ahora tengo un montón de libros. Escribí un libro, Industria y Defensa se llama, también con un colega, Aureliano da Ponte, y otros, digamos, otros académicos. Y siempre invitamos, a mí me gusta armar proyectos. Coordinar proyectos, pero me gustan escuchar distintas voces, entonces generalmente los perfiles de las personas que escriben son de los más variados, políticamente, ideológicamente. Es que es lo que nutre. Sí, es lo que nutre. Uno que escribí solo que se llama Educación, Conocimiento y Poder, que vino de un paper que de casualidad publiqué en una revista de la UBA. Y que fue también un proyecto financiado por la Universidad de la Defensa, y que ahí quiero agradecerle también a Taeda que confió en nosotros, la editorial, porque bueno, en su momento nos habían abandonado y salió ahí a apoyar nuestra pequeña idea. Está muy bien. Bueno, Ciberdefensa, ¿dónde te pueden seguir? Me pueden seguir en Twitter, en @oconalf, en Instagram, ocon.leandro. Y bueno, sí, en Facebook también, Leandro Ocón. Soy fácil de encontrar. Muy bien, gracias Leandro por haber venido. Seguiremos atentos a lo que suceda, así que te molestaremos. Muchas gracias por la invitación. Gracias.